La reja chirrió más fuerte de lo que recordaba. El viento salado había comido los goznes con los años, aunque yo misma les había echado aceite justo antes de irme. Me quedé parada en el umbral, maleta en mano, respirando ese olor espeso a mar y zacate de duna que siempre me recibía. Debería haber sentido que volvía a casa, pero la luz del porche estaba prendida. Yo no la había dejado encendida. De eso estaba segura. Siempre revisaba 2 veces las luces, las cerraduras, los enchufes. Manías de enfermera vieja. Y sin embargo, ahí estaba dibujando un círculo suave sobre los escalones como si alguien me estuviera esperando. Lo segundo que noté fueron las cortinas. Todas cerradas. Cada ventana. Yo nunca las cerraba. Lo que más quería de esta casa era la vista cielo abierto, olas sin fin. Me levantaba temprano solo para ver cómo la luz se derramaba sobre el agua a través de esas cortinas de lino claritas. Pero ahora la casa parecía sellada, como si guardara un secreto. Subí al porche y puse la mano en la perilla. Dudé. Adentro sonaba música, suave pero inconfundible. Una canción de cuna lenta sin palabras que venía de algún rincón hacia el fondo. No reconocía la melodía, pero me apretó la garganta, como lo hacen ciertos olores, el Vicks Vaporub, las sábanas guardadas demasiado tiempo en el cajón. Apoyé la frente con cuidado en el vidrio de la puerta. Por la rendijita entre la cortina y el marco, alcancé a ver algo que no pertenecía. Una cuna blanca. Estaba pegada a la pared del fondo de la habitación que antes era mía. Mi recámara. Apenas distinguí el borde de una colcha doblada sobre el barandal peluches en la esquina. La habitación tenía luz propia. Alguien se había mudado o nunca se había ido. Giré la perilla. La puerta no estaba con llave. Mis zapatos tocaron la madera con un golpe sordo al entrar. El piso estaba limpio. El aire olía a limón y a algo ligeramente floral. La mesa de mi cocina ya no estaba. En su lugar había una más pequeña pintada de verde claro, con sillas que no combinaban entre sí. Y en el pasillo, media docena de las camisas viejas de mi marido, todas planchadas de botones, colgaban de ganchos de madera en un perchero improvisado. Perdí el vuelo por 9 minutos. No fue el tráfico, aunque tampoco ayudó. Fue el papeleo un error, con la fecha de vencimiento de mi identificación, que me dejó parada en la puerta de embarque, humillada, apretando un pase que ya no servía para nada. El siguiente vuelo a Ohio salía hasta la mañana. No quería pasarme la noche en el aeropuerto. Encontré un rincón en la terminal de autobuses chiquita que está enfrente y me puse a tomar café quemado de asorbitos. No había mucha gente. Unos cuantos viajeros encorvados sobre sus maletas. Y ella estaba sentada cerca de las máquinas de dulces, medio en la sombra, con un bebé envuelto en lo que parecía una toalla vieja de playa. El carrito de al lado tenía una llanta rota. No me habría fijado en ella si el bebé no hubiera soltado un quejidito suave. Era joven, 24, tal vez 25. Pálida, con las raíces oscuras asomando bajo el pelo decolorado. Mecía al bebé despacito, murmurando algo que no alcanzaba a oír. Los labios le temblaban con cada respiración, como si estuviera conteniendo algo, miedo tal vez, o dignidad. La observé un rato, diciéndome que no era asunto mío. Había visto a muchas como ella antes pasando por salas de espera y clínicas, siempre desapareciendo antes del amanecer. Pero en ella había algo distinto. Una quietud, un modo de contenerse que yo conocía muy bien. Me acerqué. Ella se puso tensa, pero no apartó la mirada. ¿Tienes a dónde ir?, le pregunté. Dudó. Vamos a estar bien. Miré al bebé. La toalla tenía un dibujo de caricatura ya muy lavado. Las mejillas del pequeño estaban coloradas del frío. Tengo una casa, le dije, cerca de la playa. Se supone que voy a estar fuera 3 meses.
Podrías quedarte ahí. Solo no toques lo que no es tuyo. La muchacha parpadeó. ¿Por qué me darías eso? No te lo estoy dando, aclaré. Te lo estoy prestando. Y solo porque es mejor que hacérmela que no te vi. Tomó la llave con las 2 manos. Se llamaba Abril. Y 5 meses después, parada en mi propio pasillo, mirando la vida que otra persona había armado dentro de mis paredes, no pude evitar preguntarme si había sido descuidada, o si por fin había tenido el valor de arriesgarme a equivocarme. Volví a llamarla a finales del 2º mes. Sonó una vez y cayó directo al buzón. No dejé mensaje. Ya había dejado 3. Me había prometido avisar una vez por semana, aunque fuera un mensaje corto. No soy de las que andan encima, le dije esa primera noche. Pero la verdad es que sí lo era. Al menos cuando se trataba de mi casa y últimamente de ella. Luego llegó la tormenta, esa que se formó en el Golfo y se estacionó sobre la costa 6 días seguidos. Vuelos cancelados, postes de luz caídos, torres de celular quebradas como palillos. La vi desde la ventana de la cocina de mi hermana, a 2 estados de distancia, mirando las noticias, como si pudieran explicarme el silencio. Las carreteras al pueblo estuvieron cerradas casi una semana. Cuando la compañía de luz por fin actualizó la página, entré por costumbre. Consumo eléctrico casi nada. Agua prácticamente 0. Gas sin picos. Ningún cambio extraño. No tenía sentido. O apenas estaba ahí, o no estaba en absoluto. Para el 3er mes dejé de revisar todos los días. Para el 4º dejé de esperar algo. Pero nunca dejé de preguntarme. Fue casi al final del 5º mes cuando Elaine, la vecina del otro lado de las dunas, me mandó un mensaje. Elaine, ¿todo bien? Pensé que te habías mudado. Vi a una mujer con bebé escarbando cerca de tu barda. No supe qué me inquietó más, que Abril siguiera ahí sin decir ni pío, o que tal vez no fuera ella y alguien más hubiera tomado su lugar. Marqué su número otra vez. Nada. Busqué su nombre en internet, nada reciente, ni actualizaciones ni emergencias. Solo silencio. Regresé al día siguiente, sin retrasos, sin dudarlo. Desde el taxi ya veía la luz del porche parpadeando entre los árboles. Al subir por el camino de grava, me incliné hacia adelante con el corazón golpeándome las costillas. Las cortinas estaban corridas. Una luz suave se escapaba por las rendijas. Y adentro, todas las luces encendidas. La llave todavía funcionaba. Eso me sorprendió. La metí despacio en la cerradura, esperando casi que se resistiera. Pero el cerrojo se dio sin ruido como si alguien lo hubiera engrasado hace poco. La puerta se abrió a un silencio que no estaba del todo vacío. Entré y el olor me pegó de inmediato, limpiador de limón tenue, pero inconfundible, mezclado con algo más cálido. Tal vez talco, tal vez toallitas de bebé. Algo suave. El piso brillaba, no solo barrido restregado. La alfombra que antes estaba debajo del banquito de la entrada ya no estaba. En su lugar había un tapete bajito, lleno de huellas de manitas de niño. Avancé más los zapatos rozando la madera. La sala ya no era mía. El librero había sido reorganizado, mis libros de bolsillo bien acomodados, lomos alineados al lado de libritos ilustrados y libros de cartón. El sofá era nuevo o de segunda mano, pero no mío. Más pequeño beige, apagado, con una cobija rosa doblada sobre el brazo. La mesa de la cocina había desaparecido. En su lugar estaba una mesa angosta pintada con sillas que no combinaban, 2 de madera, una de plástico, una de metal. En el centro, un bowl de cerámica lleno de chupones, como si fueran frutas. Caminé despacio por el pasillo. Mi mano rozó la pared sin querer, las yemas, atrapando los pequeños cambios. Marcos nuevos, ganchos agregados junto a la puerta. Un par de zapatitos de bebé alineados al lado de las botas que dejé el otoño pasado. La puerta de mi recámara estaba abierta.
La cama ya no estaba. En su lugar, una cuna blanca, ordenada y callada, con una colcha doblada sobre uno de los barandales. Un buró que no reconocía contra la pared del fondo. Encima, un humidificador, una lamparita de noche y un osito de peluche ya muy querido. Abrí la puerta del baño y entré. A primera vista parecía intacto. Mis toallas dobladas como siempre las doblaba yo. El espejo limpio. Pero cuando abrí el cajón de arriba se me fue el aire. La cajita de metal donde guardaba mi anillo de bodas, desaparecida. En su lugar un montón de pañales y un frasco de loción para bebé. Mis manos se cerraron contra el borde del lavabo. ¿Qué más había tocado? Me di la vuelta del espejo del baño, todavía con el cajón abierto, cuando escuché pasos suaves detrás de mí. Abril estaba en el pasillo. No habló de inmediato. Traía al bebé en brazos, más grandecito, ya con la cabecita apoyada en su hombro y el pulgar flojito en la boca. El pelo le había crecido. Había cansancio en su cara, pero también algo más firme. No sabía que habías vuelto, dijo. Asentí una vez. Tenía la garganta seca. Ella acomodó al bebé con cuidado, bajando la voz. Acaba de dormirse. Pasé junto a ella y entré a la sala. Me siguió. Me senté en el borde del sofá desconocido. El bebé se removió un poco y volvió a quedarse quieto. Entré al baño, dije. Los brazos de Abril se apretaron un poquito alrededor de su hija. El anillo, dije sin enojo. Donde está bajó la mirada al piso, luego la levantó los ojos brillosos pero sin lágrimas. Tuvo fiebre que no le bajaba. 3 días. No sabía qué más hacer. En la clínica de urgencias nos rechazaron. Dijeron que teníamos que ir a emergencias. Ya no podía arriesgarme a esperar. No dijo que lo sentía. No puso excusas. Lo vendí, dijo. Cubrió la cuenta y los antibióticos. Me quedé mirando el piso, las manos cruzadas sobre el regazo. Sentí algo que se movía dentro de mí como una puerta que se abre despacito, no de golpe, pero lo suficiente para dejar entrar o salir algo. No estoy enojada, dije, aunque una parte de mí sí lo estaba. No por el anillo, sino porque nunca me pidió permiso. Tienes que empacar, dije, después de un rato. Esta noche, asintió. La barbilla le tembló una vez, pero no suplicó. Solo se quedó ahí callada, meciéndose con el bebé de un lado al otro, con un ritmo que ya era costumbre. Lo dejaré mejor de lo que encontré, susurró. No contesté, solo la vi dar la vuelta y perderse otra vez por el pasillo, la sombra larga contra la pared. ¿La estaba castigando? ¿O protegiendo lo poco que me quedaba? Me quedé en el sofá, mucho después de que desapareciera por el pasillo. El bebé no lloró. La casa estaba tan callada que se oía el zumbidito leve del refri y más allá el vaivén de la marea contra la orilla. Cuando por fin me levanté fue solo porque necesitaba moverme. Caminé hacia la repisa de la chimenea, más por costumbre que por curiosidad. La sala se sentía ajena, pero la piedra era la misma, con las mismas pequeñas astillas en el borde de cuando intentamos colgar adornos una Navidad y los clavos rajaron la superficie. Ahí lo vi. Un portarretratos bien centrado en la repisa. Mi marido. Estaba en el jardín pala, en una mano, y un jitomate en la otra, sonriendo a algo que quedaba fuera del cuadro. Era una de las últimas fotos que le tomé. Hacía años que no la veía. Recordé haberla guardado después del funeral, sellándola en una caja con las demás cosas de él, que no me animaba a mirar. Esa caja estaba en el desván. Pasé la mano por el borde del marco. No solo la había encontrado, la había limpiado. Recorrí el resto de la casa despacio, viendo todo lo que no quise notar cuando llegué. La gotera del baño de visitas, la que manchaba las baldosas de abajo, desde hacía años ya no estaba. Volvieron a poner azulejos, parcheado con cuidado. El jardín, antes lleno de maleza y calvo, en partes estaba podado.
Había margaritas tempraneras a lo largo de la barda trasera, de las que yo planté una vez y olvidé. En el escritorio, junto a la ventana, había una libretita de espiral abierta. No debí leerla, pero la leí. Páginas llenas de listas, desgloses de despensa, horarios de entrevistas, apuntes de citas pediátricas, dosis, recordatorios, comparaciones de rentas. Me quedé ahí mucho rato, una mano en el respaldo de la silla, la otra todavía sosteniendo la hoja. Ella había construido una vida aquí, paso a pasito, con terquedad. ¿Cómo le llamas a la diferencia entre robo y sobrevivencia? Me quedé en el porche después de que se pusiera el sol, con las manos alrededor de una taza que ni siquiera probé. El monitor del bebé crepitaba bajito a mi lado, aunque la casa estaba en silencio. No necesitaba oír nada, solo necesitaba espacio para respirar. Abril salió despacio, cerrando la puerta sin que se oyera un golpe. Se paró junto a la barandilla, un momento brazos cruzados, mirando hacia donde el mar se junta con el cielo en la oscuridad. Encontré la foto, dije. Asintió una vez, pero no habló. A ella le habría caído bien, agregué señalando con la cabeza hacia la casa. Al bebé. Ya le cae bien, dijo en voz baja. Le saluda a su foto todas las mañanas. Le dice, hola, señor del huerto. No supe qué contestar a eso, así que no dije nada. En cambio dije, quiero que me devuelvas el anillo. Abril bajó un poco la cabeza, no por vergüenza, solo por entender. Sé dónde está. Todavía está en la casa de empeños del pueblo. Fui a checar. No he podido juntar para recuperarlo. Todavía. Iremos juntas, dije. Mañana. Entonces me miró. Los ojos cansados pero claros. Te lo voy a pagar. Hasta el último peso. Puede que tarde, pero te lo pago. Negué con la cabeza. Devuélveme lo que puedas. No por mí, por ti. Una brisa pasó entre nosotras, no fría pero firme. La vi respirar hondo una vez. No pidió quedarse. Yo no le pedí que se fuera. Se sentó a mi lado. Cerca pero sin pegarse. Nos quedamos así un rato, dos mujeres que no teníamos nada en común, y sin embargo seguíamos compartiendo el mismo espacio. «Me puedo ir si quieres», dijo al fin, después de lo del anillo. No le contesté directo. Solo dije, ya es tarde. Deberías descansar. Se levantó y asintió. Buenas noches, Delora. Buenas noches. Volvió a entrar la puerta de malla, hizo clic al cerrarse. Me quedé en el porche mucho después de que se apagara la luz de su cuarto, sin saber si lo que sentía era misericordia o algo más que todavía no tenía nombre. Habían pasado 2 semanas desde que fuimos juntas al pueblo. Abril salió de esa casa de empeños con el anillo en la mano y lágrimas que ni intentó esconder. Después de eso, no pidió quedarse. Simplemente empezó a aparecer regando las plantas, doblando la ropa, haciendo espacio sin pedir permiso. Yo la dejé. Y entonces llegó Emilia un jueves, sin avisar. Solo el ruido de su coche en la grava y el taconeo seco en los escalones del porche. No había venido en más de 1 año, ni una tarjeta en Navidad, pero ahí estaba con los lentes de sol puestos, como corona, brazos cruzados sobre un suéter caro. Estaba por aquí cerca, dijo como si fuera lo más normal. No me moví de la mesa de la cocina, cerca son 3 horas. Sonrió apretada, estaba preocupada. Alguien del muelle mencionó que había visto a una muchacha joven aquí, con bebé. Está ayudando, dije tomando un sorbo de té. Está bien, no la conoces, dijo ella, bajando la voz. No sabes de qué son capaces las personas. ¿Y si te está usando? No lo está. Le abriste la puerta de tu casa a una desconocida, de tu vida. Tía Delora, esto no es propio de ti. Alcé una ceja. Tú ya no vienes mucho como para saber qué es propio de mí ahora. Eso le dolió. Se sentó quitándose pelusas imaginarias del pantalón. Mira, solo digo que tal vez sea momento de pensar en vender la casa.
El mercado está bueno. Sacarías un dineral. No está en venta, parpadeó. Es solo una casa. No lo es, dije. Antes de que pudiera responder, la puerta de malla chirrió. Abril entró por el porche lateral con una canasta de ropa limpia. Se quedó helada al ver a Emilia. Emilia la miró de arriba abajo, la boca entreabierta y luego cerrada. Abril saludó con un gesto cortés y empezó a retroceder. La detuve con un suave, puedes quedarte. Emilia me miró atónita. ¿Hablas en serio? Me volví hacia ella, dejando que el silencio se asentara antes de decir, tú nunca me has preguntado por qué sigo aquí. No contestó. No hacía falta. ¿Cuándo se volvió más fácil estar sola que ser juzgada? No hablamos mucho en el camino. Abril iba en el asiento del copiloto, manos apretadas en el regazo, mirada fija en la ventana. El bebé se quedó con una vecina unas horas. Abril me lo pidió tímida si estaba bien. Le dije que sí. La casa de empeños no había cambiado. El mismo letrero oxidado colgando sobre la puerta. Las mismas vitrinas abarrotadas de herramientas olvidadas e instrumentos descascarados. Estacioné enfrente y apagué el motor. Abril no se movió de inmediato. No sé si pueda enfrentarlo, susurró. No tienes que hacerlo, dije. Pero si quieres recuperar el anillo, debe ser tú quien lo pida. Asintió una vez y abrió la puerta. Adentro olía a polvo y metal viejo. Una radio sonaba algo ranchero de fondo. El hombre detrás del mostrador levantó la vista. Cara cansada pero no mala. Abril se acercó despacio, como si el piso pudiera moverse bajo sus pies. Vengo por el anillo, dijo. El de oro con esmeralda. Lo empeñé hace tiempo. La miró un rato, luego abrió la vitrina sin pedir boleto. Sabía que ibas a volver por él. Puso una cajita de terciopelo en el mostrador. No lo puse en exhibición. Se veía que significaba algo. Abril la abrió. El anillo estaba igual que lo recordaba. Un poco opaco por los años, pero entero. Me miró. Me acerqué y lo tomé con cuidado de la caja. Pesaba más de lo que recordaba. Quizás porque no lo había usado desde el año en que él se fue. No dudé. Me lo puse en el dedo. El ajuste era el mismo. Familiar, definitivo. Abril sacó un sobre chiquito del bolsillo de su chamarra. No es todo, dijo, dejándolo en el mostrador. Pero te traigo el resto. El hombre asintió. Tómate tu tiempo. Salimos en silencio hasta el coche. No hicieron falta palabras. Cuando llegamos a casa, no guardé el anillo en un cajón. Me lo dejé puesto. No porque hubiera perdonado todo, sino porque por fin empezaba a escribir yo misma el final. Se puede recuperar algo que ya se regaló a Abril. Llegó de su primer turno en el café del muelle con sal en el pelo y una alegría cansada en la cara. Se quitó los zapatos en la puerta y puso una bolsa de papel en la mesa, unos muffins sobrantes que le habían dejado llevar. Todavía están calientitos, dijo. El cocinero me quiere. Dice que me muevo rápido. Le serví té helado a las 2 y me recargué en la encimera. La casa se sentía distinta últimamente, no abarrotada, solo llena, de esa llena que no aplasta, sino que sostiene. Me contó de los barcos de los clientes fijos del señor mayor, que llegaba todas las mañanas solo para discutir si la crema o la leche era mejor. Los ojos le brillaban de un modo que no había visto antes, ni siquiera cuando llegó por primera vez. Ya empecé a buscar, agregó, por aquí cerca. Un departamentito cerca del malecón, nada del otro mundo. Asentí, luego carraspeé. Todavía está el cuarto de atrás. No es gran cosa, pero te lo has ganado. Si quieres quedarte, por ahora. No contestó de inmediato. Solo miró alrededor, la foto todavía, en la repisa, la sillita alta, metida en el rincón del comedor, la planta que había trasplantado junto a la ventana de la cocina. Luego sonrió. Si estás segura, estoy segura.
Sacó los muffins a un plato tarareando bajito. El bebé se despertó de la siesta y empezó a quejarse. Abril la levantó, la meció, le dijo tonterías al oído. Cuando me la pasó un momento, la manita del bebé alcanzó la cadena de mi cuello. Sus deditos se cerraron alrededor del colgante y luego soltó una carcajada. No una risita suave, una risa de verdad, de panza. La sentí en la mía, me reí también y no me aparté. No pensé en lo que se habían llevado, ni en lo que no habían devuelto. Solo pensé en este momento chiquito y dorado. ¿Qué les debemos a las personas que nos salvan sin darse cuenta? ¿Y qué pasa cuando la desconocida a la que ayudaste termina siendo la que tiene la llave de tu paz?